Una porción de las Escrituras. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 1, le habla el apóstol Pablo a los de Gálatas y les dice algo muy importante. Les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, diga conmigo, otra vez, sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Es decir, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Gálatas que si Cristo nos sacó de la esclavitud, dice, no vuelvan otra vez a ponerse el yugo de la esclavitud. Cuando hablamos de la esclavitud, es un término un poco chocante en el plano natural, pero espiritualmente, cuando hablamos de la esclavitud, muchas veces estamos hablando de todas aquellas cárceles espirituales en las que nosotros vivíamos, aquellos verdugos que nos atormentaban cuando no conocíamos a Cristo. Pero cuando Cristo vino, dice el apóstol Pablo, les dice: tengan cuidado, no vuelvan otra vez a estar en esos sujetos, a esos yugos de esclavitud. No vuelvan a caer en lo mismo de donde salieron. No vuelvan a caer, no vuelvan a estar otra vez a estar presos del mismo pecado, de las mismas pasiones, de las mismas cosas que antes, cuando no tenían a Cristo, eran esclavos. Era un yugo puesto por Satanás. Era un yugo puesto por el infierno que nos agobiaba, nos enfermaba, nos hacía personas sin esperanzas, nos llevaba a caminar sin expectativas. No teníamos un futuro para nuestra vida. Teníamos vagamente una idea de que queríamos ser mejores, pero como que había un yugo que no nos permitía, como que había un yugo que nos mantenía esclavos. Pero el día que Cristo vino a nuestras vidas, ese yugo desapareció. Por causa de la unción, dice la palabra, el yugo de la esclavitud se pudrió, o debería podrirse, y nosotros ser libres. Por eso el apóstol Pablo dice: no vuelvan a lo de antes, no vuelvan a ser como antes. Si antes eran de una manera, hoy sean de otra manera, pero estén firmes en la libertad. Es decir, hay un desafío de parte de Dios para nosotros, mantenernos firmes en la libertad. Esto es como cuando te dicen empezar algo es fácil, mantener en el tiempo es el problema. Cualquiera empieza algo, pero no todos terminan. ¿Por qué? Porque necesitamos necesitamos la firmeza que solamente Dios puede darnos para trascender en el tiempo. Por eso el apóstol les dice: firmes en la libertad. Manténgase firmes en la libertad. Y pastor, ¿cómo hago para mantenerme firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre? ¿Cómo hago para no volver a ese yugo de la esclavitud? ¿Cómo hago para no volver otra vez a aquello que por años me persiguió? Era un verdugo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Y nosotros tenemos dos maneras en las que el Señor se manifiesta con nosotros: o por una revelación. Por una revelación, el Espíritu de Dios, le permitimos al Espíritu que se revele a nuestras vidas. Porque esa es una ruta práctica y es la ruta que creo que ha ideado el cielo para nosotros. Porque cuando nacemos de nuevo, quiero que me escuche bien esto que le voy a decir. Cuando usted se entrega a Cristo, cuando yo me entrego a Cristo, lo único que cobra vida es nuestro hombre interior. Lo único, somos cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Es decir, somos un espíritu que tiene un alma que está dentro de un cuerpo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay algo que comienza a ocurrir en nuestro interior. Y no es que el alma o el cuerpo se regeneran, sino que lo que cobra vida es el espíritu que está dentro nuestro. El que siempre estuvo pequeño, el que siempre estuvo desnutrida, la parte de nuestra vida que siempre nos faltó, la única parte de nuestra vida que se comunica con el Espíritu de Dios, y por donde el Espíritu de Dios mismo va a comenzar a afectar
para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean bendecidos. Entonces, en la medida en que yo le permita al Espíritu Santo obrar en mí, irá afectando eventualmente mi alma e irá afectando mi cuerpo. Entonces, Dios tiene una manera, es por una revelación. Es por una revelación. Y si no, aprendemos por trituración, o sea, a los golpes, ¿vio? ¿Por qué? Porque no le damos lugar al Espíritu, entonces nos golpeamos acá y decimos, acá ya vio como autitos chocadores que pega acá y entonces se va para otro lado, pega acá y se va para otro lado. Y en un punto decimos, bueno, ya creo que ya mucha trituración, ahora entiendo. ¿Me está siguiendo? Ahora entiendo. Entonces llega un punto, que el ser humano dice, ya me cansé de tantos golpes, entonces ya voy a entender el camino del Señor. Pero a veces el problema es que la vida es corta y te das cuenta como a los 70, 80, 90 años, ya cuando tenés que partir, y resulta que lo que Dios quería darte en la tierra no pudo darte porque no hubo una revelación. Por eso dice el apóstol, firmes, diga conmigo firmes. Firmes en la libertad. ¿Cómo mantengo esa libertad? Dejando que el Espíritu obre en mi espíritu y que mi espíritu pueda hacer algo con mi alma y con mi cuerpo. Amén. Pero para mantener firmeza, yo necesito algo muy importante. Yo necesito algo que habla muchísimo la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es una palabra que nosotros tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere hacer, cómo tenemos que hacer con esa palabra. Esa palabra se llama obediencia. Esa palabra se llama obediencia. La obediencia es algo que abre una puerta. La obediencia te abre una puerta a todo lo que Dios tiene preparado para tu vida y la mía. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia yo jamás podré mantenerme en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Sin poder practicar la obediencia. Y yo quiero leerle algunos pasajes. Quiero que busque conmigo 1 Samuel capítulo 15. Porque quiero hablarte, yo creo que la historia del rey Saúl es una muestra de lo que nosotros tenemos que aprender a no hacer, y es una muestra de lo que la desobediencia lleva a hacer a una persona, al punto en que una persona, o cómo termina una persona cuando no logra entender que Dios lo quiere firme en la libertad, pero para que tenga esa libertad tiene que aprender obediencia. En la obediencia está la bendición. Y la palabra dice que después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dijo? Fíjate nomás cómo puede hacer. No, está atento. Porque la obediencia tiene que ver con la atención. Si yo quiero mantener la firmeza, tengo que estar atento. Necesito atención. Si yo no atiendo lo que Dios quiere que haga, es muy difícil que pueda mantenerme firme. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, vino una orden para el rey, para el ungido de Dios, para el que tenía el Espíritu Santo. Vino una orden, le dijo: necesito que hagas esta tarea. Y necesito, le dijo que destruya a Amalec. Amalec era un pueblo que cuando el Señor sacó de la tierra de Egipto a su pueblo de la esclavitud, fue el primer pueblo que se le cruzó en el camino para que ellos tengan problemas y no puedan ser libres.
Así que Dios como que la tenía medio jurada con los amalecitas. Y le dijo, yo quiero que hagas esto, que destruyas a Amalec. Así que Saúl dice que convoca al pueblo, pasa revista y va a la guerra, gana la guerra, pero hace algo que le costó ser desechado por Dios. Dice que, y quiero leerte el verso 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y en ese momento vino palabra de Dios a la vida de Samuel y fue: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Esa fue la palabra de Dios hacia la vida de Saúl. Por eso es que sigue diciendo luego, que dice el verso 12, que madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo demás lo destruimos. Había una orden de destruir por completo a Amalec, dice la palabra. Y lo que Saúl hizo fue una obediencia a medias. Hizo según le pareció, hizo según lo que él pensaba, hizo según lo que él creía. Es decir, hizo parte de lo que Dios le demandó, pero no todo. Venció a Amalec, pero perdonó la vida al rey y guardó lo mejor del ganado. La obediencia parcial es desobediencia total. La palabra dice más adelante que es contado como el ocultismo, como la brujería. Tiene el mismo valor la desobediencia. Y la desobediencia a medias es desobediencia, la obediencia a medias, es desobediencia total. Y cuando nosotros no le damos la importancia a la obediencia, no podremos mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No podremos sostener las promesas que Dios quiere entregarnos. ¿Por qué? Porque la obediencia es la base de nuestro caminar. Cuando nosotros le ponemos énfasis a la obediencia y caminamos en la obediencia a la palabra, es cuando vamos a caminar bajo cielos abiertos. Es cuando vamos a caminar bajo la bendición de Dios. La palabra dice que Samuel irónicamente le dice: no puedo escuchar tus palabras porque es más fuerte el ruido del botín que dejaste, que no puedo escuchar tus palabras. Es decir, muchas veces hay un ruido que revela la desobediencia. Hay ruidos que revelan la desobediencia. Hay áreas donde decimos: Señor, te entrego todo menos esto. Pero Dios no negocia con lo que Él ya ordenó. Por eso es algo importante que tenemos que rever de tanto en tanto lo que tiene que ver con la obediencia. La obediencia es hacer caso a la palabra. Es hacer caso a la palabra. Yo estaba meditando hoy en la iglesia de Colosas o de los colosenses, cuando Pablo le escribe carta a ellos. Y había características que
que hacían que la iglesia sea una iglesia de fe, una iglesia que crecía, una iglesia que avanzaba. Pero si miramos el libro de Colosenses, vamos a ver características que tienen que ver con la obediencia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que mostraba su fe a través de las acciones. A través de las acciones. Era una iglesia que se fortalecía en el Señor, una iglesia que perdonaba, una iglesia que amaba, una iglesia que bendecía. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de todas estas cosas. Y eso es obediencia. Cuando yo aprendo a perdonar, eso es obediencia. Porque la Biblia dice que tengo que perdonar ¿cuántas veces? Hasta 70 veces 7 en un día. Pero el otro no me perdona. No importa que el otro no me perdone, pero yo tengo que perdonar. Es parte de ser obediente. Tengo que bendecir, pero el otro no me bendice. No importa, yo tengo que bendecir igual. Es parte de la obediencia. Entonces, si yo no comprendo esto básico, yo no podré caminar bajo cielos abiertos, bendecir, perdonar, amar. ¿Cómo tengo que amar? Dice la palabra. ¿Cómo Dios me manda a amar? Dios me manda a amar. Hace unos domingos atrás hablamos. Me manda a amar como a quién, como yo me amo. Como yo me amo. Me manda a amar como yo me amo. Entonces ahí hay un problema. Ahí radica un problema. Cuando yo no comprendo acerca de la obediencia. Cuando no comprendo acerca de la obediencia. Y cuando yo no comprendo acerca de la obediencia es que voy a caminar siempre en el mismo nivel. En el mismo nivel. En el mismo nivel. Dios me manda a perdonar, tengo que perdonar. Dios no me manda a odiar. O dice la Biblia, odia a su hermano, odie, no dice odie. Entonces, a veces estamos en igual de condiciones que Saúl. Saúl destruí todo, le dijo, no dejes nada. No, pero yo voy a perdonar a fulano y voy a amar a mengano, a sultano no. La palabra no dice eso. Me pesa haber puesto por rey, dijo Dios, porque hizo como él quiso, a medias. No, pero yo voy a bendecir a fulano, a mengano no. La Biblia, voy a amar a mengano como a mí mismo, a sultano no. Y la Biblia no dice eso. Entonces, imagínense que Dios te mande una tarea como la de Saúl y diga, pero no, yo voy a perdonarlo mejor. Lo otro no. Es una obediencia a medias. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja mantener con firmeza la libertad. Pero nunca podré mantener con firmeza la libertad si no entiendo el principio de la obediencia. Si no entiendo ese principio que es tan importante. Dice que la obediencia aún es mucho para Dios, pesa mucho más que 1000 sacrificios que yo pueda hacer. Pesa muchísimo más que cualquier sacrificio que yo pueda hacer. Samuel confronta a Saúl con una pregunta muy poderosa. Él le dice, no necesito que me expliques, porque Saúl como quiso explicarle, mira Samuel, resulta que las cosas cambiamos sobre la marcha, viste cómo y le pudo haber puesto miles de peros, viste que la obra de Dios es una extraña obra. Entonces a veces sacamos palabras de contextos para convertirlas en pretextos y tomamos la Biblia como cualquier cosa. Y le pudo haber dicho, mira, estaba bueno el botín que dejamos, esto ofreceremos al Señor. Pero la palabra le dijo todo. Por eso es que Samuel le dice ahora, en el verso 1, está atento a las palabras de Jehová. A las palabras de Jehová. Es como que usted le diga a alguien, tenés que hacer de esta manera, y hace como quiso. Pero hacer de esta manera no, voy a hacer como yo quiero. Entonces, él comienza y dice, fíjese que cuenta como un pecado. Números 32, 23 dice, vuestro pecado os alcanzará.
os alcanzará. Saúl dijo, pero es para sacrificar a Dios. Pero no era algo que Dios quería. No era algo que Dios quería. Entonces, cuando yo no entiendo acerca de la obediencia, no voy a sostener una libertad. Porque para entender, para poder sostener la libertad, sí, yo soy libre porque Cristo me hizo libre, claro, pero yo tengo que sostener esa libertad, tengo que mantener esa libertad, no tengo que volver a caer en el yugo de la esclavitud. Pero si no entiendo un principio básico que es la obediencia a la palabra, quiero que se entienda bien, a la palabra de Dios, ahí está nuestra obediencia. Cuando yo entiendo con claridad por el Espíritu que tengo que obedecer a la palabra, es cuando voy a poder sostener la libertad con la que y caminar en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Es la única manera. Dice que Saúl era para sacrificar, pero Dios ya había hablado. ¿Sabe que no todo lo que suena espiritual es obediencia? No todo lo que suena espiritual es obediencia, porque a veces disfrazamos desobediencia con argumentos espirituales. Es para el ministerio, es para una buena causa, o hasta queremos opinar por Dios. Pero Dios entiende, Dios entiende. O sea, tomamos tantos lugares para disfrazar o para maquillar una desobediencia que lo único que ganamos es no sostener la libertad. Y lo que a mí me va a dar victoria, lo que a mí me va a dar éxito, lo que a mí me va a afianzar, lo que a mí me va a proyectar y voy a llegar al objetivo, voy a llegar a la asignación, voy a convertirme en un propósito, porque somos propósito, es aprender a tener obediencia a la palabra. Porque imagínense que yo no entienda este principio de obediencia. ¿Cómo puedo sostener la libertad? ¿Cómo puedo sostener? Porque la esclavitud, ¿de quién venía? De parte de Satanás, de los demonios. De parte de ellos eran los verdugos, son los que el enemigo, Satanás esclaviza, Dios nos da libertad. ¿Cómo puedo sostener la libertad? ¿Cómo puedo sostener? Porque lo único que el infierno respeta es santidad y obediencia. El infierno no respeta capacidades. El infierno no respeta habilidades. El infierno no respeta chapa, investidura, pastoral, lo que quiera llamar. Lo único que el infierno va a respetar y se arrodilla y sale corriendo es cuando hay obediencia y cuando hay santidad. Del resto olvídese. Ese es como los hijos de un tal Seba. Ahí está el mejor ejemplo de alguien que ni siquiera entendía de la obediencia porque vio que hacían los otros, quiso hacer lo mismo. Sí, sé quién es Jesús, a Pablo lo conozco cuando quisieron ir a echar fuera un demonio, pero yo no sé quién sos vos. Y eso es lo que pasa cuando yo no comprendo que caminar en santidad y obediencia es lo que me va a dar victoria, me va a establecer, me va a afianzar, me va a convertir en el propósito, porque somos propósito. Pero tengo que entender esta ruta para sostener, o si yo no sostengo la libertad con la que Cristo me hizo libre, entonces voy a vivir una mentira, una religión, porque seguiré siendo esclavo de lo que siempre me mantuvo dominado. Cuando no hay obediencias, terminaré siendo esclavo de lo que me mantuvo siempre dominado. Sea lo que sea, llámese como se llame. Pero cuando yo entiendo acerca de la obediencia, por eso es que Samuel dice, me pesa haber, o sea, en otras palabras Samuel dice, me pesa haberle dado una tarea a este. A Dios le pesaba haberle dado una tarea. A Dios le pesaba. Entonces, cuando se me aclara el concepto de obediencia, es cuando yo voy a poder disfrutar de la libertad. Porque cuando uno está en libertad, los cielos están abiertos. Cuando yo puedo caminar en libertad es porque los cielos están abiertos.
Porque nosotros fuimos diseñados para crecer. Diga conmigo, para crecer. El martes algo les dije. Fuimos diseñados para crecer. Fuimos diseñados para avanzar, les decía el martes. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo crecemos? Porque ya Dios nos bendijo desde que formó al hombre para que el hombre crezca, para que el hombre avance, para que el hombre sojuzgue la tierra, para que el hombre haga todo. Pero no tiene que ver con algo que no es propio, porque es propio el crecimiento y el avance. Pero en esclavitud, ¿cómo voy a avanzar? El esclavo no avanza, el esclavo no prospera, el esclavo no es bendecido. El esclavo es siempre esclavo. Cuando Dios me diseñó para que crezca como una semilla. Cuando la semilla está plantada en el lugar correcto, ¿qué hace la semilla? La semilla crece. Cuando la semilla está plantada en el lugar donde tiene que estar plantada, en la tierra, no hace un esfuerzo y dice, ay, voy a crecer. O otro ejemplo normal, cuando usted nace, crece, se reproduce y no dice, ay, voy a ver si me crezco un poco más ahora este año y me esfuerzo. No, es algo natural. Uno va creciendo, se va poniendo más grande, le crecen los pies, le crecen las manos, le sale bigote, todo. Crece el pelo. Pero no hace un esfuerzo. De esa manera Dios nos diseñó para que caminemos en victoria. Así Dios quiere que caminemos y no volvamos al yugo que nos tenía atados, sujetados, esclavizados, para que camines en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Por eso es que Saúl insiste, yo he obedecido, dice. Yo he obedecido. El problema era que Saúl no se daba cuenta que una orden a medias, una obediencia a medias es como desobediencia. Porque él pensó que estaba haciendo lo correcto. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. A veces podemos nosotros convencernos a nosotros mismos que está bien lo que hicimos, pero cuando estamos en desobediencia a la palabra, ojo, a la palabra, se siente el balido y el bramido siguen sonando en alguien que está desobediente. Siguen sonando. Entonces lo que Dios realmente quiere, fíjese lo que le dice en el verso 22, un poco más adelante, fíjese lo que le dice. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar, ¿qué dice? Atención. El prestar atención. Vio que ese es un problema que tenemos a veces nosotros de chicos a veces. Hasta cuando vamos a la escuela, te entra por acá, te sale por acá. Se desgargantó tu maestra para explicarte que 2 por 2 es 4 o 1 más 1 es 2. Cuando llegaste, ¿cuánto es 1 más 1? 3. Porque es un problema que nosotros traemos muchas veces. Y esto tiene que ver con el infierno, porque el infierno quiere confundir. Por eso le dice Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué significa esto? No, pero yo voy a trabajar en la iglesia y voy a pintar y que está bien, es que servimos al Señor, y voy a barrer temprano, que esto, que el otro. Pero mi vida da que hablar. No, pero yo voy a ir a predicar y voy a ir a llevar la palabra. Me voy a sacrificar desde temprano por mi prójimo.
Pero tu obediencia, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Por eso dice el Señor, yo prefiero que no hagan tanto sacrificio. Primero sean obedientes. Nos llama primero a la obediencia. Porque cuando mi base es la obediencia, yo podré sostener la libertad. Pero si mi base no es la obediencia, si no puedo pararme en la obediencia a la palabra y pelear ahí, plantarme en la obediencia, trabajar en la obediencia, entonces es muy difícil que yo pueda mantener la libertad. Le dice, es preferible, le dice, yo prefiero obedecer que sacrificios. Pero también le dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está hablando, cuando habla de la grosura de los carneros, está hablando de lo que yo puedo darle a Dios. Es preferible que vos me puedes traer, no sé, tantas cosas, pero préstame atención primero. Porque cuando me prestas atención, eso me complace más que todo lo que me puedas traer a la casa. Eso me complace más, dice. Y sigue diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Así que imagínense que cuando yo desobedezco la palabra, estoy hablando de la palabra, Dios también me desecha a mí. Dios me desecha. Cuando yo desobedezco, Dios también me desecha. Y dice que Saúl sigue diciendo, yo he pecado, reconoció. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque, fíjense lo que le dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Fíjense el peligro, cómo somos vulnerables a desobedecer. Le dijo Saúl, lo que pasa es que yo tenía miedo de ellos. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué van a decir? Él no tenía una identidad clara, Saúl. Saúl no comprendía el principio de la obediencia. Porque si él atentamente comprendía el principio de la obediencia, él iba a tener identidad. Y yo no sé qué problemas tenía Saúl antes de ser ungido, pero se nota que él no pudo sostener algo tan importante como la obediencia. Y eso lo llevó a ser desechado. Y podemos ver en la vida de Saúl a alguien que le gustaba vivir de apariencias. Porque al desobediente le gusta vivir de apariencia. Se pone disfraces, se maquilla, pero hace lo que se le canta. La palabra lejos. Y eso suena en el mundo espiritual. Eso suena. Por eso Samuel le dice, no puedo escuchar tu voz. Y aquí hay algo irónico entre Samuel y Saúl, porque hay como una representación del que no entiende la obediencia y el oído de Dios que no escucha. Porque la desobediencia grita más fuerte y no deja. Dios no puede escuchar al desobediente. A la palabra. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca? Es decir, no es cuánto hacemos, cuánto damos, cuánto predicamos. Yo puedo predicar cosas lindas aquí esta noche. Es cuánto obedezco completamente. Es la única manera que voy a poder sostener la libertad con la que Cristo me hizo libre. Porque si no abro puertas, abro portales, abro ámbitos. Entonces el problema no es lo que yo pueda decir, sino lo que yo hago. El problema es lo que
lo que se oye en mi vida. Y la palabra dice que Saúl se sintió expuesto por Dios. Se sintió expuesto. Eso dice la Biblia. Así que en un momento le dice, vamos juntos, le dice a Samuel, porque vamos a adorar juntos a Dios, yo pido perdón. Y Samuel le dice, no, yo no voy con vos. O sea, como diciendo, yo con desobediente no ando. Porque es difícil caminar con desobedientes. Es muy difícil. Con el que no entiende lo que es la obediencia a la palabra, es muy difícil caminar. Es difícil. Es muy difícil. No es algo que ahora con alguien que está atento a la voz, sí es fácil, es ameno caminar, se puede caminar. Y se va lejos. Pero con el que es muy difícil. Es difícil. Es difícil. Lo triste es que la palabra dice que Saúl le dice, vamos juntos, no, yo con vos no voy, le dijo. Vaya usted solo, le dijo. Y toma los vestidos de Saúl en un acto de bronca, porque no pensó que Samuel le iba a contestar de esta manera. Y en ese momento Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Le ha dado a otro mejor que tú. Ahora, con todo eso, la obstinación de Saúl me asombra. Me asombra porque se nota que cuando la desobediencia está acentuada en una persona, cómo le cuesta entender que está fácil la salida, es el arrepentimiento y el volverse. Pero claro, la posición de Saúl, el rey, ¿cómo el rey vaya a pedir perdón? ¿Cómo vaya el rey a humillarse? ¿Cómo va a reconocer el rey? Esta es la diferencia que yo siempre comparo entre David y Saúl. ¿Quién pecó? Los dos pecaron. Los dos pecaron. Pero David dijo, Señor, no me eches de delante de tu presencia, no quites tu espíritu. Sin embargo, Saúl parece que tenía un problema con la obediencia, no entendía y tenía un grave problema. Y en un punto le dice en el verso 30, dice Saúl, y él dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otra vez le dice, no, vamos juntos, mirad, Samuel, yo sé, me equivoqué, ya está, pero vamos a honrarme como que no pasó nada. Honrame porque, viste, yo soy el rey, Samuelito, y queda medio medio feo, viste, que yo como rey, siendo el rey, entiendan que ya estoy desechado. Fíjense hasta el punto que nos lleva la desobediencia muchas veces a maquillar cosas, a disfrazar cosas, a inventar cosas, a mentir. Porque ¿qué es lo que quería Saúl que haga Samuel con él? Que mienta. Eso es lo que quería. Llegó un punto que le dijo que Samuel tenía que decir, hermanos, acá está el rey Saúl. Vamos a honrar al rey. Se equivocó, pero vamos a honrar. No importa lo que pasó, no importa. Ya está. Él todo lo que quería era vivir de apariencias. Saúl quería vivir de apariencias. Por eso cuando no comprendemos el principio de la obediencia, es cuando no vamos a sostener la libertad. No vamos a sostener. Tarde o temprano el verdugo que te atormentó va a terminar otra vez enseñoreándose de tu vida. Tarde o temprano. Y la historia dice, la historia bíblica,
¿Saben quién terminó con la vida de Saúl? Una malecita. Una malecita terminó con la vida de Saúl. Lo que él dejó vivir en su vida. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué era lo que Dios le dijo? Destruye todo. Destruye todo. Eso es lo que le dijo. Destruye todo. Pero él dejó. La desobediencia nos lleva a dejar vivir cosas del pasado. Y lo que él dejó vivir, cuando Dios le dio la orden, esa misma espada lo terminó matando al final de sus días. Lo mató una malecita. Lo que él dejó vivir, lo que él en su desobediencia volvió otra vez a caer en ese yugo de la esclavitud. No pudo mantener la firmeza, pero porque no entendió el principio de la obediencia. Esta es una de las tantas oportunidades que Dios les dio, pero no es solamente que Dios no le dio. También dice la palabra que hubo una guerra contra los filisteos, y ahí dice que Saúl no llegaba a Samuel, que era el que tenía que dar la orden, tenía que hacer tenía que orar a Dios, tenía que hacer los sacrificios antes de ir a la guerra. Y Saúl toma el lugar de Samuel y le dice: lo que pasa es que el pueblo se me desertaba, ya estaban todos nerviosos, entonces tomé nomás tu lugar. Esa fue la primera. Dios dijo: bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y en la segunda, lo que él perdonó, lo terminó matando. La espada que no te animes a vencer hoy, esa espada que representa el yugo de la esclavitud, lo que no te animes hoy a sacar, a desechar, a quitar, a cortar, a destruir, a sacar de tu vida, llámese lo que se llame, lo que antes te tenía esclavizado, mentiras, perversiones, adulterio, fornicación, lo que sea, lo que antes nos mantenía atados, vicios, lo que sea. La única manera que vamos a destruir es con obediencia. La única manera que vamos a echar fuera, que vamos a correr, es con obediencia, es con obediencia. Todo lo que sean hábitos, relaciones, actitudes, orgullo, rencor, falta de perdón, todo aquello que nos tenía atados en el pasado, el apóstol Pablo dice: manténganse firmes, no vuelvan a ese estado. Pero la única manera de sostener libertad, la única manera de sostener libertad es obedeciendo la palabra. No hay otra manera. No importa, voy a ayunar. Yo vi a muchos que se ponen verde ayunando, muchos que hacen sacrificios, muchos que traen votos. Es la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios, dice la palabra, porque es lo único que vamos a poder, nos va a ayudar a sostener la libertad con la que Dios quiere llevarnos a caminar. No fue el pecado grande lo que quitó el reino a Saúl, fue la obediencia incompleta. Fue la obediencia incompleta. El no ser obedientes a Dios, a la palabra de Dios. Si la palabra dice esto, ¿para qué nosotros seguimos caminando ahí en el margen, en la orilla, y caminamos en la cornisa muchas veces? Entonces hay un punto de nuestras vidas donde no podemos mantener la libertad, porque la libertad con la que Cristo nos hizo libres es una libertad que no solo caminamos sin el verdugo, sin lo que el yugo que por años nos amedrentó, nos atemorizó, nos subyugó, sino que caminamos en bendición, porque en la obediencia está la bendición, en la obediencia a la palabra, en la obediencia a la palabra.
¿O por qué cree que hay gente que tiene tanto éxito que obedece la palabra? Tiene éxito porque obedece la palabra. El obedecer es mucho mejor que cualquier otra cosa. Amén. El apóstol Pablo dice: firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Saúl no hubiese terminado de esa manera. Hubiese terminado en victoria, hubiese terminado honrado. Pero ya cuando la segunda vez acató las órdenes a media, ya dijo Dios: no, este ya no. Ya Dios tenía otro conforme a su corazón. David pecó, se equivocó, pero se volvió, reconoció, sabía, él era tan humano como Saúl. El problema de Saúl era la arrogancia, la soberbia. No lo dejaban ver, no lo dejaban entender. Honrame, Samuel, no sea que yo sea avergonzado delante de toda la gente. Honrame, vamos juntos para que los ancianos y yo pueda estar allí. Y aquello que él dejó en desobediencia, permitió que siga cobrando vida, fue lo que lo terminó destruyendo. Cuando Dios nos llamó de las tinieblas a la luz y comenzamos a leer la palabra comienza a mostrarnos lo que conviene y lo que no conviene. La palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra me dice: esto está bien, aquello está mal, esto es de bendición, lo otro no. El problema es cuando yo dejo vivir esas cosas, cuando le doy vida a eso que tengo que destruir para que yo pueda caminar en la libertad con la que Cristo verdaderamente me hizo libre. La base para caminar en victoria es la obediencia. Es la obediencia a la palabra, a la palabra, a la palabra. Tiene trecho corto el desobedecer. Yo quiero terminar con algo que tenía notado, porque Saúl fue alguien que se justificaba. La justificación estaba en su corazón. Entonces, es tan importante que podamos entender que el pueblo estaba festejando una aparente victoria, había un aparente trofeo al principio, había aplausos al principio. Saúl estaba convencido que hizo lo correcto, hasta que aparece el profeta y dice: no hicieron nada bien. No hicieron nada. Esto no es lo que Dios pidió. Esto no es lo que Dios quiere. Por eso la obediencia a Dios y esa obediencia genuina es la única que nos va a ayudar a caminar en victoria. En medio de ese festejo se escucha algo incómodo como ve. Y Samuel no necesitó revelación, no necesitó visión, no necesitó una profecía. ¿Qué ruido está sonando en nuestros corazones? ¿Qué ruido suena en nuestros corazones? ¿Qué ruido suena? ¿Qué ruido suena? Porque ese ruido de la desobediencia suena en nuestros corazones. Y es como una interferencia entre Dios, entre su presencia y nosotros. Necesitamos volvernos al Señor. Hay cosas que Dios te dijo que eliminaras. Hábitos, relaciones, actitudes, orgullo, rencor, falta de perdón. Pero en vez de matarlo, ¿sabe qué hacemos? Domesticamos. En vez de obedecer, desobedecemos y administramos bien la desobediencia. Porque el ser humano tiene esa capacidad. Saúl administraba tan bien la desobediencia que le dijo: no, vamos, honrame, por lo menos la última vez honrame, que nadie diga nada. Administramos bien la desobediencia.
domesticamos la desobediencia, pero el cielo es el que oye. Acá en la tierra podemos tapar tantas cosas, hasta que Dios saque a luz, porque el cielo siempre está oyendo. No hay nada oculto que quede, que no salga a luz, dijo Jesús. No hay nada oculto. Entonces, ¿qué es lo que se oye en mi vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Tenemos que preguntarnos. Saúl es un ejemplo de alguien que no sostuvo la libertad con la que Dios nos quiere hacer libres y quiere que vivamos en esa libertad. En esa libertad. Quiero animarte. Es el año de la unción en expansión. Dios nos dio esta palabra. Pero no porque Dios nos haya dado quiere decir que Dios tiene que cumplir en un desobediente. No lo va a hacer. Esa palabra la activamos con nuestra obediencia, con nuestra santidad. Se activa la palabra. Porque la palabra se activa cuando marchamos y caminamos en obediencia, en santidad. Por eso es que a veces llega fin de año y dice, pero a mí no se me multiplicó nada, pero a mí no se me expandió nada. Porque eso se activa. Eso se activa. Se activa con la bendición, se activa con la obediencia. Esa bendición se activa con la obediencia. Es por eso que es importante la obediencia más que todos los sacrificios. Ser obediente. Dígale a su hermano, obediencia más que sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que eliminar? ¿O qué estoy justificando? Que Dios ya me dijo que deje. Es la única manera de sostener. Porque o si no, vivo de ciclos en ciclos, por temporadas, caminando en supuesta victoria, porque esa victoria se consuma en derrota. Porque parecería que cuando estoy a punto de levantar la copa y de decir, estoy en victoria, salgo adelante, el diablo te dice, no, todavía no levante, ten una factura más conmigo todavía. Y otra vez, y nos levantamos otra vez, y no eliminamos. Pasa el tiempo y se vuelve cíclico, otra vez. Tipo levantar la copa del éxito otra vez. Entonces, no, te quedan los intereses de la última, toma, mientras no me pague, otra vez. Por eso la obediencia a Dios, aunque caminemos como contra la corriente, aunque caminemos como contra la corriente, aunque todo dice, no, pero todo el mundo hace, pero no todo lo que todo el mundo hace Dios aprueba. Pero si todos hacen lo mismo, no, hay cosas que todos hacen que Dios no aprueba. Hay palabras que la multitud dice, pero que Dios no aprueba. Que Dios no aprueba. Entonces, cuando necesitamos el respaldo, nos acordamos, tengo que ser obediente en esta área. Tengo que ser obediente en esta área. Tengo que ser obediente en esta área. Eso nos va a garantizar. Eso es lo que nos va a sostener la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. No son los sacrificios. La religión nos enseñó que son los sacrificios. No hablo en contra de las disciplinas espirituales. No hablo en contra del ayuno, de la oración, las vigilias. No hablo en contra de esto. Pero ¿de qué me sirve hacer un ayuno y ponerme verde? ¿De qué me sirve? Lee todo el día la Biblia si no obedezco. ¿De qué me sirve orar? Pásame el día orando si no obedezco a la palabra. La obediencia es lo que sostiene. Es lo que sostiene. ¿Y saben qué? Con esto termino. Esto hablaba con mi pastora una vez, con la pastora Susana. Lo triste es de que la persona que no quiere obedecer, en el momento en que parece que está por llegar a la meta, que va a culminar algo, en el momento de su mayor, en ese momento donde parece que es el auge de tu vida, cuando parece que estás despegando, avanzando, ahí viene el diablo a decirte,
No vaya a festejar tanto, acuérdate que tenés conmigo algo todavía. Eso es lo que pasa. Que si yo pudiera esforzar mi vida para que se me revele la obediencia, entonces voy a poder caminar con la libertad con la que Cristo me hizo libre y no volver al yugo de la esclavitud. Quiero animarte esta noche. No estoy condenando a nadie porque cada uno es responsable delante de Dios de las decisiones. Solo quiero que nuestros ojos espirituales se abran para que podamos tener un año en victoria, un año en bendición, un año donde aprendamos a perdonar, a bendecir, a amar, que son mandamientos a los que nos cuesta al ser humano. No, pues queremos ser más odiosos, porque traemos la raíz a veces eso. Queremos ser bendecir, que se nos interpretamos la Biblia según San Yo. Sí podemos escribir nosotros, escribimos nosotros la Biblia, pero no hay respaldo al final. No hay mejor cosa, porque cuando yo voy haciendo lo que la Biblia me dice, el yugo se va pudriendo, y el yugo se va pudriendo, y el yugo se va pudriendo, porque la palabra tiene poder. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Quiero animarte a que podamos sostener hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Podamos sostener la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y sostenerlo significa que a lo mejor no me puede pasar otra vez. No puedo otra vez sentir no vendrá otra vez esa tentación de que me enoje, de que esto, de que lo otro. Jesús dijo: cuando ustedes oren, oren así, dijo: no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Porque se nota que esas cosas siempre van a venir a golpear nuestra puerta, a ver si hay lugarcito para mí todavía acá, o ya soy bien obediente y no entro más. Fuera. Fuera. Hasta acá llegaste. Y puedo cerrar todas las puertas con la obediencia. Con la obediencia. Dios es fiel. Y Él nos muestra en su fidelidad cómo tenemos que ser nosotros fieles con Él. Con Él. Póngase de pie esta noche y vamos a adorar al Señor un momento.